¿Están listos para abordar esta montaña rusa en la alza y baja de los precios, en la inflación de la devaluación nacional? Hoy, en el pulso de la economía, la inflación. ¿El bebé feo en la economía? ¿O tal vez solo sea el cigoto de una posible devaluación? Acompáñenme a verlo. Este es el pulso de la economía. Comenzamos. Así es, mis queridos billetitos de 20 pesos. La inflación. Eso que básicamente se define como el desequilibrio de la demanda y la producción, es uno de los principales factores que han sido los culpables de que antes con 10 pesos pudiéramos comprar 2 bolsas de chetos, unos dulces y hasta el frutzi nos podíamos traer, pero hoy en día solamente te alcanza para un negrito Bimbo o ya ni siquiera para unas papas. Además, ha sido uno de los principales factores que ha devaluado nuestra moneda en frente al dólar y al euro. El primer caso se da cuando se produce el desequilibrio de oferta y demanda. Esto tiende a suceder en nuestro país, ya que en diversas materias primas vendemos casi por completo la producción, dejando escasos los productos en nuestro país, por lo cual tenemos que importarlos a mayor precio. Por ejemplo, el maíz que le vendemos a Estados Unidos y el que ellos nos venden a nosotros. Casi toda la producción de maíz se la vendemos a Estados Unidos y cuando llega a escasear, nosotros necesitamos importar maíz para poder seguir produciendo, por lo cual ellos nos lo venden más caro. En el segundo caso, la causa es dada gracias a una alza en las materias primas, por lo tanto los productores tienden a aumentar sus precios para no perder su margen de ganancia. Este ejemplo lo podemos ver claramente en las quesadillas de Doña Pelos. Si a Doña Pelos le suben la masa, la carne y todos los productos con los que elabora sus quesadillas, obviamente Doña Pelos va a tener que subir el precio de sus quesadillas para no perder su margen de ganancia. Después de abordar estos dos modos de inflación, nos queda un tercer caso, el cual podríamos decir que es la inflación buena entre comillas, porque intenta evitar el impacto de una crisis ya prevista en el Estado. O sea que va haciendo una inflación gradual para reducir el impacto futuro en la economía de su población. Básicamente el Estado les da tole con el dedo, ya que a pesar de que van aumentando gradualmente para reducir el impacto en la economía de su población, no detienen la inflación y al final de cuentas terminan llegando a la crisis económica prevista. Por lo tanto es buena porque intenta no hacer ver tan fea una crisis, pero no es buena porque no detiene nada y al final de cuentas termina en crisis el Estado. Ahora bien, después de entender qué es una inflación, cómo se da y qué consecuencias puede tener, es necesario comentar que hay tres formas de medir la inflación. La primera es la inflación moderada, que es cuando hay una inflación en el incremento de precios del 0 al 10%, por lo cual la elevación que se genera está en relativa estabilidad con los ingresos que puede obtener una persona en el momento. La segunda, que es más preocupante, es la inflación galopante. Esta es una subida variada y sin límites en los precios, los cuales pueden aumentar de 2 a 3 dígitos en menos de un año. Por lo tanto, el dinero de las personas va perdiendo valor conforme los precios van incrementando. Y el último y más preocupante es una hiperinflación, la cual ocurre cuando se da más de 1000% en la inflación de los incrementos de precios. Esto puede traer un caos económico y muchas veces solamente se puede salir de esta crisis económica con apoyo de países extranjeros. Después de entender cómo se mide una inflación, podemos resaltar que en las tres mediciones se habló sobre ingreso e incremento de precios. Esto quiere decir que los precios deben ser proporcionales a lo que puede ganar una persona en el Estado. Si esto no tiende a ocurrir y se empieza a llegar a un desfase entre estas dos, es cuando la devaluación de la moneda se empieza a dar. Entonces, desde ahí podemos ver
que verdaderamente la inflación no es más que el cigoto del bebé al que le llamamos la devaluación monetaria. Y tal vez ahora se pregunten, pero Aratsaurio, ¿qué es una devaluación? Tranquilos mis billetitos, aquí estoy, ya que la devaluación es la disminución del valor de la moneda con respecto a otras. Es una decisión del Estado de separar el volumen de su moneda con respecto a algún otro patrón, como por ejemplo el precio del oro o de la plata. Algunas veces también se opta por alguna moneda extranjera, pero esto muchas veces simplemente se utiliza para aumentar exportaciones y disminuir importaciones, ya que muchas veces es mejor que nosotros le vendamos porque su moneda vale más para nosotros y es mejor no importar porque es más caro para nosotros comprar. Ya para terminar, cabe resaltar 2 puntos más. Después de que comprendemos el concepto de devaluación, es necesario analizar que las causas no solamente se pueden dar por inflación, hay otros modos por los cuales también podemos dar una devaluación monetaria. En este primer punto hablaremos de nuestro país, ya que muchas veces la devaluación también se toma como medida de inversión. Esto quiere decir que con una devaluación se busca atraer a personas extranjeras para que inviertan su moneda aquí, ya que su dinero vale más. En este segundo y último punto analizaremos una crisis muy grave y analizaremos un punto que puede ser muy repercutivo para la sociedad en general, que es la inyección de dinero. Esta inyección de dinero se da por parte del Estado y es cuando el dinero imprime más papel monetario que el que hay en circulación. Por lo tanto, las personas pueden obtener mayor poder adquisitivo, pero los recursos no aumentan, porque ese dinero no se está metiendo a la inversión. Entonces, lo que pasó es que los recursos empezaron a escasear y por eso se empezó a hacer una inflación enorme en su país, por los recursos escasos. Después de llegar a esta escasez y a esta hiperinflación, obviamente su economía quedó bastante inestable y bastante endeble. Por eso, no es atractivo llevar moneda como el euro o el dólar para invertir en esos lugares, ya que los costes son demasiado altos aunque el dólar esté demasiado caro. Entonces básicamente aunque su dinero valga mucho, su dinero no rinde. Por eso es necesario evitar este tipo de inflación a toda costa, ya que como podemos ver repercute no solo en nuestro estado, sino también a nivel mundial frente a otras economías fuertes. Ya para el cierre del video podemos darnos cuenta que verdaderamente una devaluación está ampliamente ligada a una inflación, pero no siempre se da gracias a esto, ya que también notamos que muchas veces son políticas del mismo estado para buscar inversiones extranjeras. Por eso es necesario cuidar tanto la inflación como la devaluación que se da para buscar esta inversión, ya que muchas veces esto nos puede traer inestabilidad económica y más problemas de los que puede solucionar. Y esto fue todo por nuestra parte. Esto fue el Pulso de la Economía. Gracias por vernos. Aquí su fiel presentador Aratsaurio, con todo su equipo de trabajo detrás, Poncho, Botitas, Augusto y Barrios, reportando para ustedes Cetis1 desde las instalaciones de la Ciudad de México. Que tengan buena tarde y siempre, siempre sean felices.